¿Cuántos vinieron con expectativa? ¿Pastor, escuchó algo usted? ¿Está solo el pastor o ustedes no dijeron nada? No sé. ¿Cuántos venían con expectativa? ¡Gloria a Dios! Y hay que tener expectativa, sabiendo de que Dios algo va a hacer en nuestras vidas. Hoy no nos vamos a ir igual que como venimos. Decirle al que está a tu lado, no te vas a ir igual que como viniste. No te vas a ir igual que como viniste. Pero eso depende de quién. ¿De mí? ¿El pastor? ¿De quién depende? De nosotros, de cada uno de nosotros, de lo que Dios puede hacer. El título de esta prédica, una fe que puede derribar muros, que derriba murallas. La fe, hermanos, puede hacer grandes cosas. Es necesario activarlas. El domingo el pastor nos predicó una palabra sobre lo que es la incredulidad y cómo puede afectar ahí en nuestra vida muchas veces. Y siguiendo un poco esto, quiero hacer hincapié en esta prédica justamente en la importancia que tenemos con nuestra fe para derribar todo muro que pueda haber en nosotros. Porque los muros más fuertes no son los que están afuera, hermano. Son los que están acá. Estos son las principales limitaciones, las principales murallas, estas son. Por eso es necesario romperlas, que solamente el Señor puede hacerlas. Durante gran parte del siglo XX, Alemania estuvo dividida por el famoso Muro de Berlín, el telón de acero, como se lo conoció durante mucho tiempo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los alemanes perdieron la guerra y una de las tantas consecuencias que tuvieron es que su país quedó dividido en dos partes. Se conocía como Alemania Oriental y Alemania Occidental. Una parte dominada por la parte de Estados Unidos, que era Estados Unidos y otras potencias capitalistas, y la otra parte por la Unión Soviética, régimen comunista. Todo eso generó gran problema social. Ustedes imagínense problemas sociales, económicos de diversos tipos. Imagínense que de un día para el otro nos encontramos con que nuestro país queda dividido en dos. De Córdoba para abajo tiene un nombre y de Córdoba para arriba tiene otro nombre. Córdoba queda en el medio, lógicamente. Imagínense lo que sería. Bueno, eso es lo que le sucedió. Y hasta el año 61 había solamente controles fronterizos. O sea, como se va a pasar de un país a otro. Pero ¿qué sucedió? Los que vivían de un lugar y los que vivían del otro tenían estilos de vida muy diferentes, porque uno era capitalismo y otro era comunismo. ¿Y qué empezaron a ver? ¿Qué empezó a pasar? Que los que estaban del lado comunista se pasaban para el lado capitalista. ¿Por qué? Por las condiciones de vida, porque no eran las mejores, porque tenían restricciones, todo, que no va al caso contar ahora, pero ¿qué decidieron? Dijeron, no, acá, ¿qué sentido tiene gobernar un país que no tiene gente? ¿Qué sentido tiene? Ninguno, no tiene sentido. Por eso en el año 61 construyeron el muro. Y ahí empezaron los controles mucho más grandes. Y del año 61 hasta el año 89 estuvo el muro levantado en gran manera y controles, grandes controles que eran. Imagínense ustedes, familias divididas, gente que se cruzaba todos los días, que ahora no se podía cruzar, porque cruzar el muro, intentar cruzar el muro, era señal de muerte, era una condena a muerte.
Muchas personas que no han querido cruzar terminaron muertas. Hubo muchísimas historias de gente que lo quería cruzar y no salió bien, gente que lo quería cruzar y salió bien, pero fueron los menos. La cuestión es que en el año 89, el último líder de la Unión Soviética, Gorbachov, dio una conferencia en la cual él ya estaba diciendo que habían llegado a un acuerdo para la reunificación de Alemania, o sea que vuelva a ser un mismo país. Él detallaba un proceso, el cual el proceso terminó en el año 91, porque imagínense, era toda un proceso de unificación económica, social, sistema legal, muchas cosas. Pero hubo algo que no tuvo en cuenta. La parte social. ¿Qué había? ¿Qué dividió una Alemania de la otra? ¿Qué la dividía? ¿Qué dijimos? El muro. Le dividía. Él no tuvo en cuenta el muro, pero las demás personas sí lo tuvieron en cuenta. Por eso, en la conferencia, una conferencia en la cual asistieron periodistas de todo el mundo, uno de los periodistas del New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo, le hizo la siguiente pregunta. ¿Puede decir bien cuándo las personas van a poder pasar libremente de un lugar al otro? O sea, sin restricción del muro. ¿Cuándo van a poder pasar de un lugar al otro? Él ya tenía un discurso preparado, una conferencia preparada, pero esa pregunta no se la esperaba. Era lo que menos esperaba él. Entonces fue la respuesta que dijo, desde ahora. Cuando dijo desde ahora, ustedes imagínense, medio siglo de restricciones, medio siglo de la gente que no podía pasar de un lugar al otro, ya la conferencia pasó a un segundo plano. ¿Por qué? Porque tuvieron que eliminar de un momento para el otro los controles fronterizos, tuvieron que derribar simbólicamente, que después se hizo un evento para derribar el muro de Berlín oficialmente, pero gente que lo cruzaba saltándolo y todo, y en señal de festejo. Hasta en una hicieron un hueco en el cual pasaban, iban y venían, porque dijeron, hace 50 años que venimos nosotros presos, que no podíamos ver a nuestros familiares, que no podíamos nosotros estar con nuestros seres queridos. Y por eso es lo que hoy el Señor quiere hacer en nosotros, que rompamos todas esas limitaciones, todas esas murallas que tenemos. Los invito a que vayan al libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Me parece que más de uno ya se debe imaginar de qué voy a hablar, pero bueno, ya. Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 6. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oirás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Gloria a Dios. Tenemos que ver acá
la apasionante historia que más de uno seguramente la ha leído, ha sido retratada en muchas películas, ha sido puesta y es impactante. Imagínense, el muro de Jericó era tan grande, era tan fuerte también, que hasta había sobre el muro casas. Imagínense lo grande que era, que había edificaciones sobre el muro. Por eso tenemos que tener en cuenta que no era una muralla cualquiera. Y fue la primera conquista de los hijos de Israel. Cuando ya Moisés había muerto, Josué le tocaba capitanear a Israel y cualquiera pensaría, bueno, soy nuevo, Dios me va a dar algo fácil, el pueblo no está entrenado tampoco. Por eso seguramente que Josué dijo, bueno, seguramente que el Señor en una preparación, el Señor nos va a dar algo fácil. ¿Y el Señor qué le dijo? Vayan a Jericó. Ah, Jericó, unas murallas grandísimas, imagínense ustedes. Y diciendo, ah, Señor, linda tarea que nos dijiste, linda tarea para ir a pelear ahí, linda tarea para conquistar nosotros. Y el Señor le dijo a Josué, no, pará, que no son ustedes. Ustedes, gracias a mí, lo van a conquistar. Ustedes van a derribar las murallas conmigo. No es que lo van a tener que hacer ustedes con sus fuerzas, sino con mis fuerzas, dice el Señor. Y hoy el Señor también te dice eso. No vas a derribar las murallas de tu mente con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Por eso es importante tener en cuenta esto, que tenemos muchas murallas. Acá me tomé la libertad de enumerar 3 murallas, pero tenemos muchísimas más. La primera, el entorno en el que nos movemos. Eso puede ser una gran restricción a querer salir de eso. Mucha gente vive en entornos de robo, de violencia, de drogas. Y ustedes imagínense un niño que se cría en ese entorno. La mayor probabilidad que vaya a hacer lo mismo, que vaya a robar, que vaya a delinquir, que vaya a drogarse, porque se crió viendo eso. Yo he leído la historia de muchos narcotraficantes que, diciendo, mucho pensaría, es narcotraficante y porque le gusta el dinero fácil, y es narcotraficante porque realmente le gusta envenenar a los demás, cualquiera pensaría eso. Y en realidad, la mayoría fueron criados en ambientes donde se movía, donde había mucha pobreza, donde había mucho delito y donde la única forma de salir adelante, ¿cuál era? La venta de drogas, el robo, la delincuencia, la única forma de salir adelante. Por eso es que el entorno puede jugarnos muchas veces en contra y decir, de esto no se sale. ¿Cuántas veces han visto ustedes gente que viene de generaciones y generaciones de que es lo mismo? Porque dicen, este es alcohólico. Sí, pero el padre también era alcohólico, el abuelo, el bisabuelo, todos eran alcohólicos. ¿Es coincidencia eso? No es coincidencia, hermanos, porque el mismo entorno es lo que genera. Pero hay quienes se atreven a soñar y a luchar y a decir, yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero romper esta muralla, quiero salir adelante. Y es donde ahí empiezan a ver otras cosas. Que mucha gente se dedica a estudiar, a trabajar duro y a decir, esto yo quiero salir. No quiero la vida de mi padre, no quiero la vida de mi abuelo, no quiero la vida de otros familiares que la han pasado muy mal y la pasan mal, pero dicen, yo quiero salir de esto. Por eso, con la ayuda del Señor, se puede salir de estos entornos. Nadie puede decir, en el entorno en el que estoy,
Yo escuchaba hace poco, no es que hace tanto tiempo, escuchaba a una persona que me dijo, mira, de manera honesta nunca vas a poder salir adelante. De manera honesta no vas a poder salir adelante. Y realmente uno llega a pensar y a decir, che, bueno, a ver, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estudiamos, el albañil honesto que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, ¿se levanta porque quiere? ¿Se levanta porque tiene ganas de levantarse a esa hora o porque quiere salir adelante? No, porque quiere salir adelante con un trabajo honesto. Por eso con el trabajo honesto se puede salir adelante también, hermanos. Hay que saberlo, ahí a eso, salir del entorno en el que muchas veces no es que uno quiso estar en ese entorno, se crió en ese entorno, pero se puede salir, gracias al Señor. Otra de las barreras, las limitaciones físicas. ¿Cuántas veces hemos visto personas que tienen alguna minusvalía? Tenemos el caso, un ejemplo de Nahuel Penisi, el gran músico que es ciego, pero él realmente pudo abrir ese paso, a pesar de su problema, que cualquiera diría, no, mirá, una persona ciega se le reduce muchísimo el ambiente en el que se puede mover, la forma en la que se puede mover. Ahora, si él hubiera visto todos los contras que tenía y no hubiera visto los pros que tenía diciendo, bueno, no puedo ver, pero puedo cantar, puedo expresarme, y gracias a eso hoy es uno de los músicos más reconocidos, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Así que imagínense, limitaciones físicas. Por eso que no nos lleven a decir, no, pero vos sabés que no veo de un ojo, no, pero vos sabés que estoy con una cosa, con la otra, que esto no me va a llevar a poder salir adelante. Porque todo se puede reinventar. Está el caso también muy reconocido de Christopher Reeve, este actor que falleció hace unos años, que se hizo conocido por interpretar a Superman, fue el primero que lo hizo, que en el esplendor de su carrera, en lo más alto, en un rodeo, como le dicen en Estados Unidos, sería una esquineteada acá, él cae del caballo y se fractura su columna, quedando cuadripléjico. ¿Podía volver a actuar? ¿Podía volver a hacer las cosas como las hacía antes? No, pero se abrió paso. Se abrió paso y empezó a dar conferencias y a decir, se puede salir adelante. Él dependía de una silla de rueda, dependía también, hasta también en casos de respiración asistida. ¿Por qué? Porque la fractura de la columna le había generado muchísimos problemas, pero él dio conferencias durante muchos años, porque él después de la fractura siguió viviendo varios años, y conferencias diciendo, se puede salir adelante, hay que ayudar a los demás. Muchas veces le preguntaban diciendo, ¿vos hubieras pensado en hacer estas cosas antes cuando eras famoso? No lo hubiera pensado, dice. Tal vez la fractura de la columna fue algo que Dios utilizó para que Él llegue a personas que no hubiera podido llegar de otra manera, porque Él fue la voz de las personas con limitaciones, porque Él una vez fue invitado al Congreso de Estados Unidos para dar una conferencia y dijo, apoyen a mi fundación, una fundación creada para personas que tenían esos problemas. Y él dijo, yo tengo los recursos para poder afrontar el problema que tengo, lo de la fractura de su columna y la cuadriplegia, él tenía. Pero hay muchas personas que tienen el mismo problema que yo, que no tienen los recursos. Por eso, a pesar de que él murió, hoy en día todavía esa fundación sigue ayudando a muchas personas con el mismo problema. Y Dios lo usó como voz para poder hablar por los que no eran escuchados.
Por eso vemos que una limitación física no es que lo dejó en el olvido, no es que dijo él, listo, ya está, no puedo hacer más nada, sino que se reinventó. ¿Y por qué se reinventó, hermanos? Porque tuvo fe, tuvo esperanza y dijo, no me puedo quedar así nomás, de brazos cruzados. La última de las barreras, la falta de recursos económicos. ¿Cuántas veces podemos pensar nosotros, si yo tuviera dinero haría tal cosa, haría tal otra? Si yo me ganara la lotería, no apostábamos nosotros. Así que bueno, no podemos decir eso, por favor, hermanos. Pero ¿cuántas personas que dicen eso y diciendo yo haría tal cosa, tal otra? Bueno, pero a ver, si tuvieras dinero, ahora, con lo que tenés, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo? No hago, pero cuando yo tenga. ¿Cómo cuando yo tenga? Empecé desde ahora a hacer algo. Tenés un sueño, tenés una visión, empezá desde ahora a trabajar. Porque fe es ver las cosas que no son como si fuesen, hermanos. El Señor no dice, tomá, acá tenés $1.000.000, andá y crea una fundación, andá y abrí una empresa. No, ¿qué te dice el hermano? Empezá a trabajar con la fundación, empezá con la pyme o el pequeño kiosco, el pequeño negocio, y yo te voy a prosperar. Yo voy a ir adelante tuyo, pero vos solamente vas a verme a mí y confiar en mí. Eso es lo que dice el Señor. Por eso es que tenemos que estar en eso. Muchos millonarios que hoy los consideramos como personas que tienen muchísimo dinero, salieron de la pobreza extrema, a tal punto de que muchos cuentan que no tenían ni para comer, hermanos. Por eso es que salieron adelante. ¿Por qué? Porque se animaron a ir por más, se animaron a salir del entorno en el que estaban, a salir de eso, a romper esa muralla que tenían, esa muralla económica, podemos decir, pero que no era una muralla económica, sino mental, como se había dicho, y decir, yo voy a empezar a crear, yo voy a empezar a soñar, pero no solamente con soñar, porque de sueños, hermanos, no estamos con sueños acá en esto, estamos con esfuerzo también, pero todo partió de ¿qué? De soñadores, que los soñadores no fueron los pastores, fueron ¿quiénes? Los padres del pastor Ariel. Fueron los soñadores que después siguió con ese sueño, que hoy en día se puede concretar eso. Pero si no fuera, porque si se hubieran quedado, hermanos, ustedes imagínense diciendo, bueno, estamos en un pueblo, demasiado con lo que tenemos acá. No toda la iglesia tiene iglesia propia, no toda la iglesia tiene lugar propio. Así que demasiado, ya está con lo que tenemos. Miren si se hubieran quedado con eso los pastores. ¿Tendríamos esto nosotros? ¿Lo tendríamos? No, para nada, no lo tendríamos. Por eso, animarse a más, a ir por más. Por eso, así como estas barreras que he nombrado, hay muchísimas barreras, pero todas las barreras son destruidas por el Señor, pueden ser destruidas con el Señor. Hoy es el día en el que empiezas a pensar cuál es tu limitación, cuál es tu barrera. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema económico, puede ser un problema en el trabajo, puede ser un problema en tu familia, no sé, pero lo que sí sé es que Dios puede ayudarte con eso, puede destruir esa limitación. Por eso los invito, hermanos, a que puedan ponerse de pie y a que realmente